El embajador Jesús Ignacio García Valencia es abogado, tiene una larga trayectoria como juez en la judicatura colombiana, pero también ha sido miembro del Congreso colombiano, ha sido senador y es un hombre que tiene un gran manejo de lo que significan los problemas jurídicos y la perspectiva judicial de los problemas. Entonces, no me queda más que cederle la palabra al embajador y darle nuevamente la bienvenida. Muchas gracias, embajador. Señor rector y señor decano, reciban ustedes nuestra voz de agradecimiento por la deferencia que han tenido para con nosotros al invitarnos a esta sesión inaugural de este curso, lo cual al tiempo que nos sorprende, nos honra. Y nos honra aún más porque sentimos por esta universidad una inmensa admiración. Yo creo que todos los que tenemos sensibilidad por el tema de los derechos humanos, encontramos en la Universidad para la Paz un excelente referente para estudiar el tema y para cargarnos de motivos y de insumos para velar por la vigencia de los derechos humanos. De tal manera que para nosotros es muy satisfactorio estar aquí y sobre todo compartir con este selecto grupo de estudiantes. Esto me hace vivir nuevamente, señor rector y señor decano, mis días de profesor de Derecho en la Universidad del Cauca, en Popayán, y me hace reencontrar con mi pasado, un pasado al cual me dediqué durante muchos años de mi vida. Nos han invitado a que hablemos sobre el Acuerdo de Paz de Colombia, pero antes de entrar a explicar el contenido de los acuerdos, yo quisiera darle la palabra al señor cónsul de Colombia aquí en Costa Rica. Él es un politólogo de la Universidad Javeriana de Cali, que es una de las principales ciudades capitales de Colombia, y hace parte de nuestro equipo aquí en Costa Rica, y obviamente que por su profesión, él antes que cónsul, como les digo, es politólogo, pues tiene mucho interés en estos temas, de tal manera que con la venia del señor rector y del señor decano, le voy a pasar la palabra al señor cónsul para que nos haga una introducción. Bueno, ante todo para nosotros es un honor poder estar acá. Le agradecemos al señor rector y al señor decano. Sabemos que todos ustedes son profesionales y que todos tienen un conocimiento específico en La Paz, que ahorita están haciendo su maestría, entonces seguramente conocen un poco sobre el conflicto armado colombiano, pero sé que aquí hay 2 o 3 estudiantes colombianos y queremos dar un contexto de qué viene antes de los acuerdos de paz, un poco cuál es la historia de la violencia en Colombia, muy resumidamente, y cuál es la historia también de las FARC-EP. Entonces quisiera preguntarles, ¿alguien conoce qué son las FARC? ¿Cuál es la historia de las FARC? ¿Acá? Sí. ¿Qué conoce más o menos? Ok, ¿alguien más ha escuchado algo? Bueno, básicamente la historia de la violencia en Colombia quizás va desde nuestros inicios como nación.
Sin embargo, en la década de los 40 en Colombia había mucha guerra entre los conservadores y los liberales, pues como se conoce en todo el mundo, los conservadores iban por la tradición, por los valores de la iglesia, y los liberales iban pues enfocados más hacia los valores como la libertad, el libre pensamiento, la equidad, la igualdad. Entonces, alrededor de Colombia, pues que era un país esencialmente rural, había muchos enfrentamientos, y digamos que la contienda entre liberales y conservadores había estallado en temas de violencia ya. Sin embargo, había un candidato liberal que se salía mucho de lo que eran los cánones del liberalismo, que le decían que era el caudillo del pueblo, que tenía un especial acercamiento con las masas, que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán se había lanzado previamente a la presidencia, pero no había llegado, y cuando ya se pensaba que él iba a llegar, que era el candidato que estaba para el puesto de presidente, lo asesinaron. Lo asesinaron en Bogotá, lo asesinaron el 9 de abril de 1948. Eso hizo que Bogotá estallara en violencia, en un fenómeno que se conoció como el Bogotazo. Quemaron las tiendas, arrasaron con ciertas organizaciones del Estado. Entonces, ese fue el inicio de un periodo que en Colombia conocemos como la violencia, donde en todo el país los conservadores, junto a ciertas partes importantes de la iglesia, se enfrentaban con los liberales. En Bogotá no se veía mucho como estos enfrentamientos, pero si usted era rojo, si usted era liberal y está en un pueblo de conservadores, lo mataban. Las expresiones de la violencia fueron horribles, pero al final estos dos partidos tradicionales se acercaron y crearon algo que se llama el Frente Nacional. Entonces, dentro del Frente Nacional acordaron que 4 años gobernaba un conservador, otros 4 años gobernaba un liberal, y hubo un reducto de guerrillas liberales que no se quisieron desmovilizar. Era un reducto que estaba en el Cañón de las Hermosas, que es un área montañosa más o menos en el centro de Colombia. Estas guerrillas liberales fueron los que después se convirtieron en las FARC, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Obviamente no podemos hablar de la creación de las FARC sin tener en cuenta todo el contexto latinoamericano que teníamos en ese momento, sobre todo con la Revolución de Cuba en el 58. Entonces todo el ambiente que se respiraba de izquierda también, digamos, entonces ahí hay como varios factores, tanto el factor externo con la Revolución Cubana y con la tendencia a la izquierda que hay en Latinoamérica, como lo que pasó en Colombia. Entonces habían varias guerrillas. La guerrilla de las FARC era esencialmente rural, pero hubo una también que fue el M-19, que era urbana, y en el 90 se hacen como unos primeros acuerdos con el M-19, y más o menos para esa época también se trataron de hacer unos acuerdos con las FARC en un lugar que se conoció icónicamente como Casa Verde. El gobierno bombardeó Casa Verde, entonces para las FARC fue un motivo de desconfianza grandísimo, y ya después las FARC crearon un partido que se llamó la Unión Patriótica, que era ellos estando en el conflicto, personas que estaban afín con la guerrilla, que representaban la parte política de la guerrilla, se lanzaron a elecciones locales, a elecciones departamentales, inclusive nacionales. En Colombia se habla del exterminio de la Unión Patriótica. Muchos de sus miembros fueron asesinados, el candidato presidencial fue asesinado. Hay un documental muy bonito que se llama El Ballet Rojo, que de pronto pueden estar interesados en verlos. Y entonces pasó esto, pero al mismo tiempo las FARC para financiarse empezaron a secuestrar a las personas, empezaron a primero custodiar los cultivos de la mata de coca, y ya después empezaron a ser parte de la cadena, entonces empezaron a exportar. Todo esto, o sea, los secuestros, lo que llamaban en Colombia las pescas milagrosas, era que ellos hacían retenes en las vías y pues secuestraban a las personas o extorsionaban a las personas, más varios atentados que hicieron, como el atentado al Club El Nogal en Bogotá, que era un club, digamos, perteneciente a la élite, y explotaron un carro bomba dentro que mató 80 personas. Hizo que las FARC, dentro de lo que eran la mayoría de los colombianos, tuvieran como una percepción negativa de ellos. Finalmente
el presidente Uribe trató de hacer unos acercamientos, pero hizo algo icónico que nadie había hecho antes en Colombia, en los 40 años que llevaban de guerra en ese momento, que está el Secretariado General de las FARC, era un cuerpo, digamos, colegiado, compuesto por los directivos de las FARC, y nunca se le había dado de baja a ninguno. Digamos que Colombia le dio de baja en el territorio ecuatoriano a Raúl Reyes, y eso empezó a inclinar a favor, la balanza a favor del gobierno colombiano, porque se dieron cuenta las FARC que no eran invencibles, que no eran intocables, sino que también el gobierno colombiano podía llegar a eso. Obviamente esto como resultado del apoyo militar que nos dio Estados Unidos con el Plan Colombia, que lo firmó el presidente Pastrana. Entonces, en el gobierno del expresidente Uribe, fueron asesinados 2 miembros de las FARC. De hecho, uno de los miembros que fue asesinado, que era alias Iván Ríos, fue asesinado por un lugarteniente de él, y para comprobar que lo había asesinado y ganarse la recompensa, que eran como, no sé, $500.000, le cortó la mano y la llevó para que verificaran que era él. O sea, estos temas tal vez sean innecesarios, pero es un poco como para ilustrar el horror de la guerra en Colombia, pues que es mucho más complejo de lo que se puede definir en 10 minutos, pero son esos como los hitos generales. Después nuestro presidente Santos dio de baja al que era el presidente del secretariado de las FARC, que era alias Alfonso Cano, y seguían, digamos, habían ciertas negociaciones que se estaban hablando, y ya después se formó una mesa de diálogo y se empezaron a hacer las negociaciones para los acuerdos de paz, que hoy desembocan en el acuerdo que se firmó el lunes y en lo que vamos a tener el próximo 2 de octubre, que va a ser la votación de los colombianos para refrendar el plebiscito. Entonces, pues estas querían ser como unas palabras de introducción a lo que son las FARC y a lo que ha sido un poco la historia de violencia en Colombia desde hace 50 años hasta hoy. Entonces le doy ahorita la palabra al señor embajador. Bueno, muchas gracias, señor cónsul. Bien, yo voy a hacerles una exposición de cuál es el contenido de los acuerdos. Pero antes de entrar en materia, quisiera decirles que Colombia, como muy bien ya se ha dicho en este auditorio, venía librando un conflicto desde hacía 52 años. Ese conflicto nos dejó aproximadamente 260.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos, aproximadamente 30.000 secuestrados, 6 millones de desplazados, y todo ese conjunto nos produce el resultado de más o menos 8 millones de víctimas. Obviamente que el Estado colombiano durante estos 50 años estuvo atacando a las FARC y varios gobiernos intentaron, a través de la vía del diálogo, llegar a un acuerdo para terminar el conflicto. Sin embargo, ello no fue posible, pero remontándonos a la historia reciente, el gobierno del presidente Uribe recibió del pueblo colombiano el mandato de luchar abiertamente contra las FARC. Y el presidente Uribe prácticamente llega al gobierno con el propósito de acabar militarmente a las FARC. Se aplicó prácticamente una política de tierra arrasada para acabar con el grupo insurgente. El presidente Uribe estuvo 8 años en el gobierno y, si bien es cierto, se diezmó militarmente a las FARC, no fue posible terminar con ellas. Y el presidente Santos entendió que ante el debilitamiento militar de las FARC y ante los cambios que se han sucedido en la geopolítica mundial, pues era el momento de intentar nuevamente un diálogo. Ya un gran estadista colombiano, el doctor Alfonso López Miquelsen, había dicho en el pasado que para obligar a negociar a las guerrillas había que debilitarlas militarmente.
y esa era la situación del grupo insurgente cuando Santos llega a la presidencia de la República. Se inicia entonces toda una etapa exploratoria para poder entablar una mesa de negociación, y en esa etapa exploratoria, que fue secreta, se acordó una agenda. Esa agenda estaba compuesta por 6 puntos, que eran los que se iban a negociar. Ellos son, en primer lugar, el desarrollo rural integral. En segundo lugar, participación política de la insurgencia. En tercer lugar, el fin del conflicto. En cuarto lugar, tratamiento al problema de las drogas ilícitas. Quinto, derechos de las víctimas y justicia transicional. Y sexto, la implementación de los acuerdos, su verificación y refrendación. En relación con el primer punto, con la reforma rural integral, ¿qué se acordó con la insurgencia? Pues sencillamente que se va a promover en Colombia una reforma estructural del campo y que para ello se va a crear un banco de tierras con el objeto de proporcionar las mismas a los campesinos que carecen de tierra o tienen tierra insuficiente. Y ese banco de tierras se va a alimentar de las tierras que han sido materia de extinción de dominio, porque han sido adquiridas ilícitamente, de tierras baldías que fueron indebidamente ocupadas y el Estado las está recuperando, y también de tierras que se van a comprar compartidas, que se van a disponer desde el presupuesto nacional. Pero no solamente se trata de darle tierra a los campesinos, se trata de que esa tierra sea productiva, y como dice muy bien la enunciación del punto, que el desarrollo rural sea integral, que entonces el campesino que adquiere esa tierra o que se le va a dar tierra suficiente pueda tener asistencia técnica para aumentar la productividad, que ese campesino pueda tener créditos, pueda tener subsidios, pueda tener asegurados sus mercados, pero además que en el campo se construya la infraestructura que está haciendo falta en las denominadas vías terciarias o vías rurales, que se dote a las comunidades campesinas de agua potable, de sistemas de riego, en fin, como ustedes pueden ver, es un programa abarcador que obviamente tiene que hacer parte de los planes de desarrollo hacia el futuro, tanto en el nivel nacional como en el nivel local. Y para que las comunidades se involucren en este proceso de recuperación, de desarrollo del campo, está previsto que se tendrán que adelantar programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Eso qué significa? Que es con las comunidades como se va a construir el plan de desarrollo de los territorios. Que esos planes de desarrollo no van a venir impuestos desde el plano nacional, pero a su vez también en el Plan Nacional de Desarrollo tiene que quedar incluida la política que el gobierno nacional va a implementar para sacar adelante todos estos acuerdos. Y hacen énfasis los acuerdos en que todo este esfuerzo tiene que traducirse en que nuestros campesinos van a tener seguridad alimentaria. Entonces, en eso a grandes rasgos consiste la reforma rural integral. Pero además también se negoció la participación política, sobre todo la participación política de los insurgentes, porque Colombia es una democracia, y es una democracia que está edificada sobre el modelo del Estado Social de Derecho.
pero obviamente que si los insurgentes se levantaron en armas por razones políticas, sobre todo porque en su momento, cuando se creó el Frente Nacional, o sea, el acuerdo entre los partidos tradicionales para repartirse el poder, se dijo que en Colombia no había campo para la oposición, por la vía democrática, y eso es una de las razones por las cuales se dice que hay que levantarse en armas y que la oposición hay que hacerla desde la insurgencia. Entonces, estos actores, pues obviamente, quieren participar en la política nacional, y fin primordial de los acuerdos es que de actores armados se conviertan en actores dentro del sistema democrático, dentro del sistema político. Entonces, para poder lograr esto, se le está facilitando a las FARC que puedan crear un partido político y que lo puedan crear sin los requisitos que hoy día existen para que una agrupación se pueda constituir como tal. Hoy día hay un requisito que pues es bastante exigente, que es lo que se denomina el umbral, en virtud del cual para que un partido o un movimiento pueda obtener la personería como partido político, tiene que haber sacado el 3% de los votos en la última elección para Senado o para Cámara de Representantes, o haber tenido representación en el Congreso. Bien, las FARC pues obviamente no están en capacidad de cumplir ese requisito, entonces se va a obviar. Ellos podrán constituir su partido político sin necesidad de tener umbral o adquirir representación en el Congreso de la República, de tal manera que tendrán que cumplir los otros requisitos, su acta de constitución, sus estatutos, hasta obtener su personería jurídica para de esa manera participar en la vida democrática colombiana, porque, entre otras cosas, a ellos se les va a garantizar un mínimo de curules, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, porque en Colombia el Congreso es bicameral. Entonces tendrán 5 senadores, 5 representantes como mínimo, pero ellos tienen que participar en la elección. Ellos tienen que haber conformado su partido político, tienen que inscribir listas, y si sus listas sacan mucho más de los 5 representantes o los 5 senadores, pues todas esas curules les serán reconocidas. ¿Qué es lo que pretende este cupo mínimo? Que si, por ejemplo, los votos que depositen los colombianos en las urnas por el nuevo partido político que surja a raíz de la desmovilización de las FARC, si esos votos no son suficientes para obtener las 5 curules, sino que les alcanzó para 2 o para 3, el Estado les garantiza un cupo mínimo de 5 curules en cada una de las cámaras. Adicionalmente a esto, se van a crear 16 circunscripciones electorales especiales. Esas circunscripciones se van a crear en las zonas más azotadas por el conflicto, y es como una retribución que el Estado colombiano les está haciendo a los habitantes de esas zonas para que puedan tener una representación política especial, particular en el Congreso de la República, tal vez porque en el pasado no lo pudieron lograr debido a la situación de conflicto y de violencia que se vivía. Pero en esas 16 circunscripciones no van a votar solamente los excombatientes, allí va a votar toda la población de esos lugares. Y como les decía, van a ser 16 circunscripciones para que elijan 16 representantes a la Cámara. De la misma manera también se van a hacer algunas reformas en el sistema electoral para que haya mayor transparencia en las elecciones, sobre todo para que el nuevo partido político pueda tener acceso a los recursos del Estado para financiar la actividad proselitista. Porque en Colombia el Estado financia gran parte de la actividad de los partidos. Entonces,
el nuevo partido que surja de la desmovilización de las FARC va a concurrir con los demás partidos existentes hoy día en condiciones de igualdad a obtener recursos del Estado para poder realizar su actividad proselitista. Pero también está previsto que ya desmovilizada las FARC, ya ha creado su partido político, ese nuevo partido se va a reunir con representantes de los demás partidos políticos que hoy día existen en Colombia y van a redactar un proyecto de ley de estatuto de la oposición. La figura de la oposición, o mejor, la presencia de la oposición en el ordenamiento jurídico colombiano no es que nazca con este acuerdo, porque si ustedes examinan la Constitución nuestra, la Constitución de 1991, allí están enunciados de manera genérica los derechos de la oposición. Lo que se pretende con este acuerdo es que se desarrolle el artículo constitucional, que haya un verdadero estatuto de la oposición que le permita a los actores políticos que se declaran en oposición al gobierno poder ejercer sus derechos en un clima de garantías. Para ponerles un ejemplo de lo que sucede hoy día, los partidos tienen derecho de réplica. Si el gobierno, por ejemplo, hace alguna alusión que pueda perjudicar la imagen de un partido político, ese partido puede salir a replicar en los medios de comunicación. Pero ¿qué ocurre? Que hoy día, como no hay reglamentación, como no hay un estatuto de la oposición, pues se le puede permitir al partido que ejerza el derecho de réplica en 2, 3, 4, 5 o 6 meses. Y resulta que la réplica, si no es oportuna, si son asuntos de opinión, pues obviamente si se la van a dar de manera tardía ya no va a surtir los efectos que se quieren obtener desde el punto de vista político. Entonces se va, como les decía, a presentar por todos los partidos políticos con la concurrencia del nuevo partido que conformen los desmovilizados un proyecto de estatuto de la oposición. Y también se prevé dentro de este capítulo de la participación política que el Estado brinde las mayores garantías para el ejercicio de la protesta social. Y no es que la protesta social en Colombia esté prohibida. La protesta social en Colombia existe, pero lo que se quiere es una mayor garantía para quienes participen en esas protestas. Sobre todo, delimitar bien cuál es el ámbito en el cual la protesta se puede adelantar legítimamente y cuál aquel en el cual la protesta viene a lesionar los derechos de los asociados. O sea, lo que quiere es poner unos límites muy claros para que no termine en el futuro criminalizada la protesta social. Entonces hay que entender que en el acuerdo que se está diciendo, mire, nosotros no vamos a seguir luchando por las armas, pero queremos un clima de garantías muy amplio porque lo vamos a hacer a través de la protesta social y de la lucha política. Entonces ese es otro punto muy importante de los acuerdos. Luego viene el relacionado con el fin del conflicto. Ya ustedes deben haber escuchado por los distintos medios de comunicación cómo las FARC llegaron a un acuerdo con el Estado colombiano mucho antes del acto simbólico del lunes 26 para un cese al fuego y de hostilidades definitivo y bilateral. A partir de ese acuerdo, ni las FARC ni la fuerza pública colombiana han vuelto a disparar una sola arma como expresión del conflicto. Ese cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo ya está en curso y el monitoreo del mismo la está haciendo la Organización de las Naciones Unidas. Ahora viene otro punto, avanzando
en el logro del fin del conflicto, y es la dejación de las armas por parte de los guerrilleros. Entonces, a partir del 2 de octubre, que se va a llevar a cabo el plebiscito para que los colombianos digamos si estamos o no de acuerdo con este documento que se ha firmado en La Habana, a partir de allí y en el plazo de 180 días, las FARC tienen que haberle entregado todas sus armas a las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas luego van a llevar esas armas, unas a Nueva York, otras a Cuba y otras se quedarán en Colombia, porque en cada uno de estos lugares se va a erigir un monumento como testimonio de ese conflicto que los colombianos ya aspiramos superar definitivamente. Y para seguir avanzando en el fin del conflicto, ya también después del referendo, del plebiscito, los guerrilleros tienen que ubicarse en unas zonas veredales de manera temporal y transitoria. Son 22 zonas que se llaman de normalización. Ellos tienen que concentrar allí, porque de esas zonas ya tienen que pasar a la vida civil. Y 6 campamentos también que se han acordado para que allí se concentren los guerrilleros. Pero obviamente que el fin del conflicto también implica que si los guerrilleros se desarman, tienen que tener unas garantías de seguridad. Ya el cónsul nos contaba que en el pasado hubo una acción de exterminio de la Unión Patriótica. Y la Unión Patriótica se decía en ese entonces que era el brazo político de las FARC. De hecho, Iván Márquez fue representante a la Cámara, precisamente por ese movimiento de la Unión Patriótica. Y él se devolvió al monte, si no tal vez no hubiera estado en la mesa de negociaciones. Entonces, frente a ese hecho histórico del exterminio de la Unión Patriótica, entonces obvio que las guerrillas quieren garantías de seguridad. Y esas garantías de seguridad están pactadas y ellos van a tener su propio sistema de seguridad y protección. Aunque hoy día en Colombia hay un sistema de protección para todos los actores políticos a través de la Unidad Nacional de Protección. Pero allí en esa Unidad Nacional de Protección va a haber un sistema propio para la protección de los desmovilizados que se decidan hacer política. De la misma manera, también dentro del marco de la seguridad, se ha acordado que el Estado colombiano tiene que intensificar todo su accionar para perseguir las organizaciones criminales, sobre todo aquellas que hayan tenido vinculación con el paramilitarismo o que puedan ser reducto del paramilitarismo. O sea, el Estado tiene que intensificar todas esas acciones porque de hecho esas bandas criminales vienen siendo perseguidas. Y también dentro de este marco de la seguridad se busca que el Estado recupere, dice el acuerdo, el uso de las armas y de la hacienda pública. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso de la hacienda pública por qué? Porque es que los guerrilleros en sus zonas le exigían tributos a la población. Entonces, eso no puede volver a suceder. Solamente el Estado está legitimado para imponer cargas impositivas. Ahora bien, la reinserción de los guerrilleros a la vida civil requiere de unas condiciones de carácter económico. Entonces se ha previsto que en los próximos 2 años ellos van a tener una subvención por parte del Estado. Pero adicionalmente a eso, quienes quieran sacar adelante una tarea de emprendimiento de carácter individual o colectivo, van a tener también el apoyo estatal. Y paralelamente a ello, ya lo vamos a ver más adelante, como el acuerdo prevé
luchar contra el problema de las drogas y contiene un programa de sustitución de cultivos ilícitos. Los guerrilleros o exguerrilleros van a poder participar en esos programas de sustitución de cultivos ilícitos y van a poder ser beneficiarios de los apoyos, de las ayudas, de los subsidios que el Estado le va a dar a las gentes de esas zonas donde están ubicados esos cultivos para que puedan integrarse a la vida económica normal del país. Y está previsto también la creación de un Consejo Nacional de Reincorporación compuesto por agentes del gobierno y agentes de las FARC, que es el encargado de hacerle el seguimiento a todo ese proceso de reincorporación de los excombatientes. Ahora, en relación con el asunto de las drogas ilícitas, el narcotráfico en Colombia ha causado muchos problemas, pero la verdad es que llegó a permear las instituciones. E infortunadamente nuestra historia presenta unos escenarios de corrupción generados en la influencia del narcotráfico. Obviamente que el Estado ha venido luchando contra ese flagelo, pero sin embargo en los acuerdos se dice que el gobierno tiene que intensificar sus acciones para combatir todo acto de corrupción que tenga alguna relación con el narcotráfico, pero no solamente ese, sino obviamente la corrupción en general, pero lo que se quiere aquí es que el Estado, de una manera específica, enfrente el problema de la corrupción generado por las ganancias ilícitas del narcotráfico. Y las FARC a su vez también se comprometen en el acuerdo a poner fin a cualquier relación que haya tenido el fenómeno del narcotráfico con la rebelión. Ya nos decía el cónsul que esa fue una fuente de financiación. Pues bien, si se desmovilizan ya no requieren esa fuente de financiación. Y ellos han adquirido el compromiso con el gobierno colombiano de romper cualquier vínculo que hayan tenido con este problema del narcotráfico. Y como les decía, se van a involucrar en los programas nacionales de sustitución de cultivos ilícitos, pero además dentro de este punto relacionado con la lucha contra el problema de las drogas, se ha acordado también que el problema del consumo se va a tratar como un problema de salud pública. Claro está que eso ya está previsto en la Constitución colombiana, pero aquí tenemos que avanzar más y materializar esa previsión constitucional, de tal manera que aquí lo que se prevé es crear el Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas. Y el Estado también se está comprometiendo a intensificar todas sus acciones contra la cadena del narcotráfico y sobre todo contra aquellos que derivan las grandes utilidades de este negocio ilícito. De hecho, en Colombia tenemos extinción de dominio, en Colombia está criminalizado el lavado de activos, pero en el acuerdo se hace énfasis que todas esas acciones que Colombia ha venido adelantando en esa materia tienen que ser intensificadas para combatir de mejor manera y con resultados superiores hacia el futuro este problema de las drogas ilícitas. Y finalmente, también se prevé que el Estado tiene que aumentar sus controles en relación con la producción, importación y comercialización de los insumos y precursores químicos que sirven para la extracción de la cocaína. O sea que nosotros aspiramos a que con este acuerdo ya las FARC se desvinculen totalmente del problema del narcotráfico y que en Colombia este problema pueda ser controlado de mejor manera.
porque, como muy bien lo decía el cónsul, los guardianes de los cultivos ilícitos han venido siendo los guerrilleros. Entonces, con la desmovilización, que se dice que pueden ser 8 o 10 mil guerrilleros, pues van a dejar de existir 8.000 o 10.000 guardianes de los cultivos ilícitos en Colombia. El otro punto, materia de la negociación, fue el relacionado con las víctimas y el sistema de justicia. La verdad es que el acuerdo trae un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese sistema integral tiene algunos mecanismos de carácter extrajudicial y otros mecanismos de orden judicial. Entre los mecanismos de carácter extrajudicial tenemos la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. Esa comisión, como su nombre lo indica y como ustedes lo saben, porque es un mecanismo que se ha utilizado en muchas partes del mundo, pues sencillamente lo que tiene que es entrar a esclarecer qué fue lo que sucedió durante el conflicto. Porque obviamente que en el ámbito judicial, pues muchas veces no se puede saber toda la verdad, sencillamente porque quien es judicializado, es indicado, pues tiene el derecho a guardar silencio. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con la Comisión de la Verdad? Pues que pueda tener acceso a las diferentes fuentes de información para reconstruir de verdad qué fue lo que pasó en Colombia, cuál fue la dimensión del conflicto, quiénes fueron sus actores, quiénes fueron sus inspiradores. Y los resultados del trabajo de la comisión pues no van a tener ningún efecto judicial ni van a poder ser utilizados para efectos judiciales. O sea, la comisión tiene que tener total autonomía para poder desarrollar su trabajo. Y de la misma manera también se crea como mecanismo extrajudicial una unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Ya la denominación de la unidad nos dice cuál es su finalidad, cuál es su objeto. Todavía en Colombia hay muchos desaparecidos. Entonces, se trata de que a través de esta unidad se sepa cuál fue el destino de muchos de ellos. Habrá algunos que están muertos, otros que rompieron sus vínculos familiares sencillamente porque el conflicto los desplazó. Habrá que recuperar los restos para entregarlos a sus familias, etcétera, de los que han muerto, y todo esto va a ser tarea de esta unidad para la búsqueda de las personas desaparecidas. Y el otro mecanismo es el de carácter judicial. Aquí se ha creado una jurisdicción especial para la paz, o sea, un sistema de justicia específico para juzgar a los guerrilleros, a los agentes del Estado y todos aquellos que colaboraron con el desarrollo del conflicto armado en Colombia. Yo en realidad no soy especialista en estas materias, pero el señor rector y Juan Carlos, que las han trajinado más, nos pueden decir si es cierto que es la primera vez que las partes que entran a negociar un acuerdo de paz crean un sistema de justicia. Al menos eso lo están ponderando mucho en los medios de comunicación y los entendidos en la materia. Entonces, ese sistema de justicia va a tener unas instancias donde pueden ir quienes quieran hacer reconocimiento de su responsabilidad y contar la verdad. Obviamente, esas personas van a tener un tratamiento especial frente a aquellos que no quieran acudir al sistema de justicia a hacer el reconocimiento de verdad y responsabilidad. ¿Y ese tratamiento en qué se va a reflejar? En las penas. A quienes acudan al sistema de justicia y cuenten la verdad y asuman su responsabilidad, se le van a imponer lo que se denominan penas propias. Esas penas propias ante todo son de carácter restaurativo.
e implican restricción de la libertad de residencia y de locomoción. O sea, esas personas van a estar en determinados sitios del territorio nacional que obviamente van a estar monitoreados por el Estado. Y van a estar en esos sitios por un lapso entre 5 y 8 años, según sea la pena que le imponga el sistema de justicia. Pero a este beneficio de esta sanción propia se pueden acoger quienes cuenten su verdad y reconozcan su responsabilidad, digamos, cuando se está en la primera etapa del proceso, o sea, cuando se está en la etapa de investigación. Si ya el reconocimiento de responsabilidad y el reconocimiento de verdad se hace en la etapa del juicio, o sea, ya de manera tardía, entonces a esos sujetos se les va a imponer lo que se llama una sanción alternativa. Es así de carácter retributivo y privativa de la libertad. Van a ir a los centros penitenciarios y esa sanción también va a tener una duración entre 5 y 8 años de prisión. Y quienes no acudan al sistema y resulten condenados van a ser sancionados con pena privativa de la libertad que va a ir de 15 a 20 años de prisión. Ahora, el sistema de justicia prevé amnistías e indultos, pero solamente para los delitos de carácter político y los delitos conexos. Una de las tareas que tiene el Congreso de la República hacia adelante, después de que pase el plebiscito del próximo 2 de octubre, es precisamente dictar la ley de amnistía. Pero el acuerdo prevé de manera expresa que los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes o la privación grave de la libertad como el secuestro de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, son delitos que no podrán ser objeto de amnistía ni indulto. O sea, quienes hayan cometido estos delitos, de todas formas, van a tener una responsabilidad derivada en ese sistema especial de justicia. Bien, este sistema de reparación también trae unas medidas de reparación integral. O sea, no todo se va a quedar en las penas, ni todo se va a quedar en las indemnizaciones de carácter económico que se puedan hacer. También está previsto que puedan haber procesos de reparación colectiva articulados a los programas de desarrollo, que haya ampliación y fortalecimiento de estrategias de rehabilitación psicosocial a nivel individual o comunitario, que haya procesos colectivos de retorno de desplazados, que haya fortalecimiento del proceso de restitución de tierras, porque valga notar que en Colombia ya existe la restitución de tierras y que también dentro de la jurisdicción ordinaria hay unos jueces especiales encargados de los juicios de restitución de tierras. Aquí lo que se quiere es fortalecer esos procesos de restitución de tierras. Y todo esto finalmente apunta ¿a qué? A que haya garantía de no repetición. Y la garantía de no repetición, ¿qué nos la da? Pues precisamente la aplicación del sistema de justicia, que se desmonte el negocio de los cultivos ilícitos en cabeza de las FARC, que haya planes de desarrollo con enfoque territorial, que las medidas que se han negociado para la recuperación del campo hagan parte de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, en fin, que se cambien las condiciones de vida de esas comunidades y también nos garantiza la no repetición toda la apertura que se hace para la participación política de las guerrillas. Y finalmente,
viene el punto de la implementación, verificación y refrendación. La verificación se va a adelantar por parte de una comisión que se va a constituir por 3 representantes del gobierno y 3 representantes de las FARC. Pero adicionalmente a eso van a existir unos mecanismos de verificación de los acuerdos. Ese mecanismo va a estar constituido por 2 personalidades internacionales, una designadas por las FARC y otra designada por el gobierno. Y también van a ser parte de ese mecanismo de verificación representantes de los países garantes de los acuerdos, o sea, habrá un representante de Cuba y habrá un representante del gobierno de Noruega, y de la misma manera también van a tener allí representación los países acompañantes. Luego habrá un representante de Venezuela y habrá un representante de Chile, y habrá también allí un componente de carácter técnico que va a ser el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos, que es la encargada de diseñar la metodología para poder identificar cuáles son los avances de los acuerdos. Adicionalmente, la ONU va a tener una misión política con la misión de verificar la reincorporación de las FARC. O sea, eso no va a quedar suelto. Como ustedes pueden ver, la ONU está presente en todo el proceso. Y yo creo que eso es lo que a los colombianos nos da más garantía de que este es un proceso serio y que va a llegar a buen fin. Y finalmente, estos acuerdos tienen que ser refrendados en un plebiscito que se va a celebrar el próximo domingo 2 de octubre. Ese día los colombianos vamos a acudir a las urnas para decir si estamos o no estamos de acuerdo con los compromisos adquiridos por las partes en el documento que firmaron en La Habana. Y una vez se haya llevado a cabo el plebiscito, pues ya los acuerdos se activan, y sobre todo para el gobierno de Colombia surge la obligación de llevar al Congreso de la República los proyectos de reforma constitucional o los proyectos de carácter legal que tengan que ser aprobados para poder implementar los acuerdos y que ellos se puedan cumplir. El acto del próximo domingo no es un acto de refrendación de normas, es simplemente decir si estamos o no estamos de acuerdo con lo firmado en La Habana. O sea, ahí no vamos a decir que todo este acuerdo se va a convertir en norma jurídica, no. Los efectos de esa consulta que se le va a hacer al pueblo son eminentemente políticos y por consiguiente obligan al gobierno a activar los mecanismos necesarios para que se cree dentro del ordenamiento jurídico las normas de orden constitucional o de orden legal que se requieran para implementar los acuerdos. Esto a grosso modo es lo que se ha acordado en La Habana, que nosotros esperamos sea ratificado por los colombianos el próximo domingo, y la verdad es que a nosotros nos abre un camino de esperanza, porque en mi caso, mi vida ha transcurrido paralelamente con el conflicto en Colombia. Y yo no quiero ni para mis hijos ni para mis nietos una situación similar. Además, nosotros tenemos un país con muchas potencialidades, tanto desde el punto de vista de su riqueza natural como de su riqueza humana. Y creo que los colombianos nos merecemos una mejor suerte y sobre todo un gran futuro en el cual nos estemos no solamente realizando como personas y como país, sino en el que también le estemos aportando a la región y al mundo. Muchas gracias. Bueno, señor cónsul, señor embajador,
colegas de la universidad, muchísimas gracias. No me resta sino darle la palabra al señor rector para que formalmente cierre esta apertura del año académico en español. Muchas gracias, embajador. Nos sentimos honrados con su visita. Los mejores deseos para este domingo. Como dicen aquí en Costa Rica, todas las bendiciones del mundo para el domingo y el proceso posterior. Es muy importante no solamente para Colombia, sino para América Latina e incluso más allá. El fin de la guerra en Colombia es el fin de los conflictos armados en América Latina. Tampoco somos ingenuos a pensar que este acuerdo de paz significa el fin de la violencia inmediata en Colombia. Habrá un periodo complejo que pasa por llegar al acuerdo con el ELN, pero particularmente por la implantación que tiene la violencia y el crimen organizado, particularmente en áreas periféricas de Colombia, en los sectores más alejados de los centros urbanos. Pero esto genera las mejores oportunidades para combatir esa violencia, para poder avanzar en las raíces de esa violencia y que estos avances se expresarán en un mayor crecimiento económico de Colombia como una potencia en el conjunto de la región. Y esto en un momento de baja en el ciclo económico de toda América Latina y en un momento de crisis política en el conjunto de América Latina, la generación de una mejor y más positiva gobernabilidad en Colombia es una luz de esperanza para el conjunto de la región. Así que muy agradecido con su conferencia, el apunte histórico que nos dio el señor cónsul y agradeciendo el interés de todos y cada uno de ustedes. Esperamos que antes de que finalicemos este año académico podamos tener la oportunidad de recibir nuevamente al embajador, quizás en unos 6 meses, para preguntarle cómo vamos, qué noticias tenemos, cómo podemos mirar el proceso. Así que muchísimas gracias.